Buenos días, tengan todos. Hoy voy a trabajar con ustedes el cuento moderno. Como les había comentado, la última vez que habíamos visto el análisis y que terminamos realizando pues, el trabajo de crítica cinematográfica, hoy vamos a abordar lo que es el cuento moderno y desde dónde podemos diferenciarlo, ¿no? Quizás más adelante vamos a hablar del microrrelato para que tengan también una idea de lo que puede ser el cuento y el microrrelato, ¿no? O sea, la diferencia estructural, básicamente. El cuento moderno se podría decir que comienza en el siglo XIX, ¿no? Las características que lo diferencian de lo que eran los cuentos populares era que si bien había una finalidad didáctica, ¿no? Era reemplazada por una finalidad estética porque el cuento moderno ya se entiende pues que va a ser escrito, ¿no? Los cuentos anteriores al cuento moderno pertenecían más que todo a las leyendas populares y eran transmitidas de generación en generación, de boca en boca, y entonces, claro, la finalidad era más que todo moralizante, ¿no? Como por ejemplo los cuentos de noche para los niños, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Cuando empieza ya a trasladarse a papel, o sea, para, digamos, de alguna forma grabar lo que podría ser el trabajo literario, entonces empieza a tener un lado estético porque se va a preocupar uno más por ese legado que va a dejar. Vamos a ver que es creado por un solo autor, ¿verdad? este, Se transmite obviamente por la parte de la escritura, no oralmente. Tiene mayor grado de elaboración porque, claro, hay un trabajo intelectual, hay un trabajo de que yo puedo a lo mejor contar un cuento, ¿sí? Y después también yo puedo escribir ese mismo cuento. Y es posible que lo que escriba ya no suene, entre comillas, como cuando lo conté. Bueno, porque hay un trabajo intelectual de traducción que no es tan sencillo, ¿no? Hay un lenguaje fijo, hay acá esta repetición que a veces tenemos en los cuentos orales, acá va a ser sustituida básicamente por la invención, ¿no? Eh, Van a surgir nuevos géneros, porque ya no va a ser tipos leyendas, sino que va a haber el género romántico, el género humorístico, el género de ciencia ficción, el de fantasía, el de policía, o sea, el policial. Vamos a tener diferentes tipos de género, ¿no? Y los cuentos van a aparecer primero posiblemente en pasquines, después va a ser en revistas, periódicos, hasta que finalmente, a lo mejor ya dada la fama pues, de este autor, pueda tener entonces un fin, digamos, ¿no? En este sentido, un fin más de editorial, de libro, etcétera, ¿no? Bien. ¿Quién podríamos considerar que es el pionero del cuento moderno? Bueno, sería Edgar Allan Poe. Él dice, y cito textualmente, que el cuento se caracteriza por la unidad de impresión que produce en el lector. Puede ser leído de una sola sentada. Cada palabra contribuye al efecto que el narrador previamente se ha propuesto, y este efecto debe prepararse ya desde la primera frase y graduarse hasta el final. Cuando llega a su punto culminante, el cuento debe terminar. Solo deben aparecer personajes que sean esenciales para provocar el efecto deseado. Esto lo dice un maestro de cuentos, ¿verdad? Cuentos de terror, muy conocido, pero que básicamente lo que propone él es diferenciar de lo que sería el cuento de la novela, ¿no? Yo un cuento tengo que leérmelo de una sola vez. Yo no puedo agarrar como la novela y decir, bueno, hoy leo un capítulo, mañana leo otro. No, el cuento no puedo hacer eso porque hay cuentos que son demasiado cortos. Sí, es cierto que hay cuentos también que son demasiado largos, ¿no? Como por ejemplo los cuentos de García Márquez, que son de 9, 10, 11 páginas, pero sigue siendo un cuento. Pero en el caso de una novela, tenemos novelas como La Guerra y la Paz de Tolstoy, que son 890 páginas o mil y pico de páginas. Entonces, claro, en ese caso sí nosotros podemos tener un descanso entre los capítulos, pero en un cuento no. Por eso él dice que hay que leérselo de una sola sentada. No hay forma de yo prorrogar algo que está prácticamente escrito para que sea leído de una sola vez. De hecho, después vamos a ver el término de la escritura, pero la escritura también está hecha
de alguna forma de una sola vez. O sea, la escritura de un cuento prácticamente es algo que yo ya tengo en la cabeza y que, bueno, lo que voy a es darle forma, pero ya yo tengo prácticamente el principio, el desarrollo y la conclusión casi listas. Entonces, es bien importante para tener en cuenta lo que dice este maestro de cuentos, ¿no? ¿Qué autores importantes encontramos en el siglo XIX y después inclusive en el siglo XX? Bueno, la lista es larga, pero evidentemente hay algunos que destacan, como por ejemplo Nathaniel Hawthorne o Edgar Allan Poe, que lo acabamos de citar, Maupassant en Francia, Flaubert, Nikolai B. Tolstoy, que lo acabo de nombrar en La Guerra y la Paz, Mary Shelley, que hizo Frankenstein, por ejemplo, Anthony Chekhov con Los Cuentos del Bosque, eh, Arthur Conan Doyle, que fue el que trajo como, no fue el primero, pero sí trajo el perfil de lo que iba a ser un investigador privado, que es Sherlock Holmes. Honoré de Balzac, en Francia, Stendhal, que hizo el famoso Rojo y Negro, José María de Queiroz, el portugués, que trajo las leyendas también urbanas, Charles Dickens, que trajo unos cuentos muy interesantes, por ejemplo, como de David Copperfield, cuentos que tienen que ver sobre la idiosincrasia entre ricos y pobres en Inglaterra. Iván Turgenev, el ruso también, Robert Louis Stevenson, que hizo La Isla del Tesoro, Rudyard Kipling, que hizo la litera fantástica. Rudyard Kipling fue un inglés que vivió muchos años en la India, entonces pudo hacer este tipo de cuentos con este sabor, digamos, de esta India colonial por los ingleses, ¿no? Oscar Wilde, que hizo el retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Un autor muy, muy ácido con la pluma, ¿verdad? Tenía un poder impresionante. Era tanto leerlo como escucharlo, porque era muy, muy bueno en sus argumentaciones, más que todo en el teatro, inclusive, por ejemplo, que la importancia de llamarse Ernesto, que fue muy bueno, la obra como tal de teatro, los diálogos. Leopoldo Alas Clarín, que fue también un narrador español, y bueno, Emilia Pardo Bazán, que también fue una escritora española muy, muy buena, que destacó ya con textos que tenían que ver con el perfil de la mujer en la época del siglo XIX, ¿no? Ya en el siglo XX pasamos a H.P. Lovecraft, que es otro maestro del terror. Él era muy admirador, por cierto, de Edgar Allan Poe. Él es el creador del Necronomicon, ¿verdad? De las dimensiones ancestrales. Eh, por ejemplo, la película Hellboy, el cómic está inspirado, el autor se inspiró en el Necronomicon de Lovecraft, ¿no? Que era como una puerta dimensional que traía unas criaturas totalmente horripilantes, ¿no? Entonces, para que tengan más o menos una idea, ¿no? Anatole France, Virginia Woolf, que fue una escritora también del siglo XX, feminista, muy, muy directa, muy ácida también en su pluma. Kafka, famoso Metamorfosis, ¿verdad? Del hombre que se va convirtiendo porque cree verdaderamente que se va convirtiendo por su forma de pesimista de vivir en una cucaracha. James Joyce es el padre, se podría decir que es el padre de la literatura que cambia de la literatura moderna a la que va a ser la literatura contemporánea con el famoso Ulises de Joyce, ¿no? Donde él va a incluir el diálogo interno como parte del texto literario. William Faulkner, que va a escribir El viento y Tierra y viento, que es muy bueno, un escritor que, digamos, siempre hacía valer la nobleza en la guerra, porque escribía mucho sobre la guerra de la secesión. Entonces él hace valer siempre más a el esclavo que el patrón, ¿no? Ha hecho muy buen trabajo. Hemingway, bueno, padre también de la novela. eh, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, El viejo y el mar. O sea, Hemingway es un grande de las novelas, pero también
como decía el mismo García Márquez, lo vamos a ver más adelante, Hemingway, a García Márquez le gustaba más como cuentista que como novelista. Y después veremos por qué, ¿no? Eh, Augusto Monterroso, Truman Capote, que fue el padre, digamos, también de la novela policíaca, la novela negra. John Cheever y Richard Ford, que son ya escritores norteamericanos contemporáneos, bueno, contemporáneos, algunos ya han fallecido, pero digamos que pertenecen más que todo al siglo XX, siglo XXI, ¿no? Para que tengan más o menos una idea. Y obviamente, claro, también tenemos del lado sur, ¿no? Tenemos a Jorge Luis Borges, también, digamos, un escritor total, muy intelectual, filosófico, que tiene que trabajar mucho, que trabaja mucho la parte de los cuentos fantásticos, como por ejemplo Las ruinas circulares o el Aleph. Julio Cortázar, que también, bueno, digamos, tiene como en su haber, ¿no? Rayuela, por ejemplo, que es un cuento que se puede leer de diferentes lados, así como se juega la rayuela, ¿no? Se puede izquierda, derecha, derecha, izquierda, del principio al final, del final al principio. Eh, La casa tomada, otro cuento que tiene Cortázar, muy, muy interesante. Claro, tanto Borges, Cortázar y Gabriel García Márquez ya pertenecen a lo que se llama el real imaginario, o sea, un género que está basado en hechos reales, pero poco a poco, ¿verdad? Muy, muy sutilmente se pasa a lo fantástico, ¿no? En el caso de García Márquez tenemos El coronel no tiene quien le escriba, si lo queremos ver del lado romántico, tenemos, por ejemplo, Cónica, una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, La hojarasca, o sea, hay muchos libros de García Márquez, Cien años de soledad, que nos muestran, digamos, ese lado del real imaginario. Bien. ¿Cuáles son los elementos básicos de la narración? Bueno, por un lado tenemos lo que es el narrador, digamos, en este caso puede tener varias personalidades, puede ser en primera persona, en segunda persona, ¿verdad? Los personajes que aparecen, generalmente el narrador es como una voz en off, o sea, una voz que está ahí, que nosotros no la podemos identificar. A veces sí, porque el narrador se identifica, pero generalmente puede ser también un narrador omnisciente que no sabemos quién es. Los personajes que pueden estar delineados, como decía Poe, o sea, tienen que ser esenciales y no es como en la novela, que yo puedo poner uno o dos personajes que no tengan sentido, más que es el sentido o el efecto es para confundir al lector, pero que no quiero que se entere ya, digamos, de la trama, ¿no? La acción, que tiene que ver mucho con cómo yo voy a manejar, digamos, mi verbo, en este caso en el cuento, y lo que se llama el marco espacio-temporal, que es ver los espacios que voy a manejar, ¿verdad? Donde van a transcurrir las acciones y el tiempo, cómo voy a manejar el tiempo, porque el tiempo lo puedo... Antes no, porque antes verdaderamente el tiempo era lineal, pero ahora el tiempo es relativo, entonces yo puedo en un mismo cuento manejar un tiempo interno dentro del cuento de 25 o 30 años, aunque afuera me tardó, no sé, una hora leerlo, ¿no? Por decirlo. O sea, es más o menos cómo se trabaja el tiempo. El narrador, entonces tenemos un narrador que es una entidad, aquí decimos que es una entidad ficticia. Este narrador en realidad lo que hace es manejar ese escenario, ¿verdad? Guiar un poco al lector, enunciar ese discurso, ¿verdad? No debemos a veces confundir, porque a veces el narrador puede salir en primera persona y creemos que es el mismo escritor, ¿no? Y no es necesario. O sea, una vez que el escritor, aunque asuma a él, inclusive con nombre y apellido, que él es el narrador del cuento, tenemos que entender que no es. Es su proyección, pero no es él, es una proyección. No va a ser exactamente él, ¿no? Este narrador puede formar parte de la historia, porque, por ejemplo, puede ser, como les digo, en primera persona y él es el que protagoniza la historia. O puede ser un narrador que se llama interno homodiegético, que en el segundo caso, que sería externo, lo que estoy diciendo ahora,
él verdaderamente no pertenece a la historia, aunque nosotros estamos leyendo lo que él está explicando, ¿sí? En un caso, que sería el interno, él sí pertenece a la historia, y en el otro caso es, como les decía, una voz que me guía y me orienta, pero no tiene nada que ver en la historia. Para contar los hechos, claro, el narrador siempre va a asomar un punto de vista. Ese punto de vista nos va a decir a nosotros desde qué posición está él, ¿no? Y ahora después vamos a ver un poquito lo que es el punto de vista como tal. Por ejemplo, tenemos el narrador omnisciente. Este narrador es el narrador que se encuentra por eso se llama omnisciente. Imagínense, omnisciente nosotros siempre decimos que es Dios, por ejemplo, ¿no? Porque Él sabe y ve todas las cosas. Bueno, este narrador es algo así. Es un narrador que está arriba, es como si estuviera arriba y viera desde arriba todo lo que está ocurriendo. O sea que él no omite ningún detalle, ¿no? Pero después tenemos, por ejemplo, el otro narrador, que es el narrador observador. Este narrador sí puede estar en algún lugar de la escena. Me refiero observando, no es que sea él mismo, sino que puede estar observando. A lo mejor está en el quicio de la puerta, o a lo mejor está mirando a través de una ventana. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del punto de vista, o sea, la ubicación que él tenga, él no va a ver toda la escena, va a ver una parte de la escena. Y esto lo usan mucho en las novelas policiales o en los cuentos policiales, porque es justamente para que el lector piense que lo que él está diciendo es lo que vio, es lo que va a pasar, empiece a formular de repente un culpable y resulta que como no vio todo, el culpable aparece después, por otro lado, ¿no? Entonces, es interesante cómo se juega con esos roles. Después está el punto de vista del narrador. El punto de vista del narrador es aquel que narra, ¿verdad? Pero como un editor. En este caso es como el editor, como cuando ustedes leen el periódico y ven editorial, ¿no? Es una persona que anota todo lo que está ocurriendo, pero en algún caso da la opinión, da su opinión como editor. En este caso, el punto de vista del narrador es que el narrador de alguna forma también opina sobre lo que está ocurriendo. Entonces, puede ser que se intrometa, digamos, en parte de esa argumentación. Acá tenemos un caso que es como el de Cervantes, por ejemplo, ¿no? Que Cervantes quizás es uno de los escritores que más trabajó eso, por eso que se llama a Cervantes, que es el escritor con el Quijote, ¿no? Es el escritor, el último escritor de novelas de caballería y el primer escritor de novela moderna. O sea, él es, el Quijote en realidad es la última novela de caballería y es la primera novela moderna. ¿Por qué? Porque él empieza a manejar todo lo que vimos antes, cosa que antes en las novelas de caballería, tanto el tiempo, el espacio, el lugar y los personajes tenían relevancia, pero solamente en el momento. En cambio, ya en el Quijote, él maneja pues el tiempo, maneja la relatividad del tiempo y maneja los espacios, ¿no? Y también maneja los diálogos del Quijote, los diálogos del Quijote con Sancho Panza, o sea, ya empieza a comenzar un nuevo tipo de novela, y por eso es pues que se dice que el punto de vista narrador comienza con él, en realidad, ¿no? Eh, Cuando es el narrador protagonista, es este narrador que les decía que está en primera persona, o sea, que decir que va a decir yo, ¿no? Por ejemplo, o les voy, por ejemplo, acá dice, si de verdad les interesa lo que les voy a contar, lo primero que querrán saber es dónde nací. O sea, es una persona que está hablando. Entonces, claro, esto lo escribió Salinger. No quiere decir que esta persona es el mismo Salinger, sino que es una proyección de él hablado en primera persona. Por eso es que no hay que confundir que si está escrito en primera persona sea el mismo autor del que está hablando, ¿no? Del que se está hablando. El testigo, este narrador es el que les decía que generalmente es como un testigo de una trama y por eso él va a hablar con cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el caso del nombre de la rosa, fíjense que aunque está en primera persona, él dice, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud. Claro, porque en el nombre de la rosa, el que escribe, el narrador es el acólito
del protagonista. El protagonista es, digamos, no es el que escribe el nombre de la rosa, sino que es su pupilo el que escribe esta narración. Entonces, claro, él lo escribe en forma de testimonio, él es un testigo de lo que ocurrió, ¿no? En segunda persona, es cuando este narrador testigo, ¿verdad? Puede hablar de alguna forma, usando como la segunda persona para narración. Y entonces, claro, él dice, por ejemplo, te alejaste confundido, una culpabilidad retrospectiva te hostigaba y el firme propósito de asumir en adelante tu responsabilidad. O sea, todo es en segunda persona, ¿no? Entonces, por eso, se le dice que es un narrador testigo en segunda persona. Los personajes, ¿cómo pueden ser los personajes? Bueno, se dice que los personajes tienen una definición en que son seres ficticios que intervienen en la acción, ¿sí? O sea, seres que viven los acontecimientos que se están narrando, tienen vida dentro del cuento o dentro de la novela. Estos personajes son seres con vida, los podemos entender, los podemos inclusive criticar y opinar sobre ellos, ¿no? Pero claro, según el grado de participación que tienen, los podemos diferenciar. Tenemos los actores principales y los personajes secundarios, ¿sí? O sea, imagínense como en el Oscar. Cuando se entrega el Oscar a los actores principales y también a los actores secundarios. Entre los actores principales puede estar el protagonista y el antagonista. Véanlo como héroe y antihéroe, ¿no? O sea, el protagonista, digamos, es el que lleva todo, el timón, ¿verdad? Pero a veces el antagonista podemos verlo también de repente como que toma el timón, ¿no? O sea, por ejemplo, el enemigo, ¿no? Que de repente se empieza a caracterizar, le dan tanta importancia que entonces él toma el timón. Por eso es que son principales. Aunque uno sea, entre comillas, el bueno y el otro sea el malo, son principales, son entre los dos en lo que está ocurriendo, ¿no? Y según la caracterización, ¿verdad? Que nosotros le querramos dar, la podemos hablar en una caracterización plana, donde yo superficialmente, digamos, pongo las principales características de mi personaje, o redonda, donde yo, por ejemplo, puedo ver un crecimiento de este personaje, ¿verdad? Y puedo hacer como una especie de círculo donde verdaderamente el personaje va a crecer, va a decaer, va a volver a crecer, va a decaer, o sea, yo puedo mostrar, digamos, esas facetas en este caso, ¿no? También la caracterización puede ser directa o indirecta. Directa es que yo mismo creo mi personaje, así como si yo estuviera haciendo un traje a la medida, voy colocando todos los atributos, ¿verdad?, que va a tener este personaje. E indirecta quiere decir que este personaje, digamos, de alguna forma, va siendo conocido por, ah, digamos, comentarios que van haciendo otros personajes. O sea, que yo lo voy elaborando, lo voy caracterizando de acuerdo a los otros personajes que aparecen allí. Y esto es muy interesante porque también se enriquece, ¿verdad? Yo puedo tener digamos, una opinión de un personaje por lo que me están diciendo los demás y de repente el personaje se revela y yo puedo entonces ver verdaderamente cómo es y decir, ah, estaba equivocado o, oye, era correcto lo que decían las otras personas. Eso también lo podemos hacer nosotros en el cuento como parte importante del cuento, ¿no? Luego tenemos los discursos. En el caso de los discursos tenemos el estilo directo, donde el narrador coloca la palabra de forma literal. O sea, él va a utilizar el diálogo directo. Es donde ponemos, por ejemplo, Juan, dos puntos, y dice la frase Juan. ¿Sí? Aquí por ejemplo tenemos, con su permiso, dijo el limpiabota, es solo un momento, ¿no? Este es el mismo personaje que habla, y lo vemos ahí con el diálogo directo. Y el diálogo indirecto es cuando el personaje, digamos, aparece, pero como si alguien estuviera indicando qué fue lo que hizo o qué fue lo que dijo, ¿no? Fíjense acá. Mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con él. Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi una hora y hasta se quedaba sin almorzar solo por ver bañarse a una mujer. O sea,
Si el diálogo hubiera sido directo, hubiéramos visto forastero, dos puntos, cásate conmigo, ¿no? Diciéndole a ella. Y ella le diría, la mujer, dos puntos, nunca me casaría contigo por tal cosa. O sea, es la diferencia, ¿no? Entre directo e indirecto. Este discurso puede ser libre, o sea, quiere decir que no va a tener ataduras, digamos, semánticas o, bueno, semánticas sí, digamos, ataduras sintácticas, ¿no? No va a tener una atadura sintáctica, sino que va a ser libre, él va a decir y expresar el vocabulario tal como lo quiere decir, es lo que se llama el verbum dicendi, o sea, que él dice cómo va a hacer las cosas, no va a haber un protocolo, ¿no? Por ponerlo así. Eh, y está el otro que sería el monólogo interior. Este es muy utilizado, en este caso el que inventa esto para ponerlo es Joyce, justamente, en su novela Ulises, ¿no? Porque la novela tiene, digamos, una narración, pero también hay un diálogo interno que aparece, o sea, nosotros sabemos lo que está pensando la persona. No por lo que esté diciendo, sino lo que está pensando. De hecho, muchas veces él está pensando una cosa y dice otra. Entonces eso lo vemos tal cual reflejado en la novela, por lo que hace un cambio de paradigma total a como se venía escribiendo las novelas y los cuentos para el siglo XX, ¿no? Él es el que cambia todo esto con este tipo de cosas. Discurso de los personajes, bueno, acá son ejemplos. Ahora sí, vamos a lo que es el argumento y la trama. El argumento, hay un libro que se llama Story and Plot, ¿no? Donde Foster, también en otro libro que se llama Aspect of Novel, coloca la primera vez el nombre o la palabra argumento, ¿no? Argumento y trama. El argumento es el conjunto de hechos narrativos en orden cronológico. O sea, que yo comienzo, por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, podría decirse que hay una argumentación, pero inversa. Porque una crónica dice, bueno, empieza desde el día cero hasta el día 100. Pero acá García Márquez, y eso es lo que lo hace justamente genial esa novela, empieza por el día 100. O sea, Márquez empieza por el final. Y nosotros vamos a saber qué fue lo que pasó cuando lleguemos al principio de la novela. Entonces es interesante llevar, digamos, los hechos narrativos de forma cronológica, aunque se puede utilizar la figura como hizo García Márquez. La trama es la manera como este autor cuenta los hechos, cómo él va a contar los hechos verdaderamente, cómo va a lograr a saberlos, ¿no? De hecho, hay diferentes tipos de trama. Está el desarrollo lineal, ¿verdad? Que nosotros podríamos decir que tenemos como un desarrollo que va desde el principio, ¿verdad? Va a la parte nuclear y después el desarrollo. Está el in media res, que es cuando se comienza a narrar por el nudo, o sea, por el conflicto, empiezo yo a narrar el cuento. In extrema res, que es cuando se inicia el relato, pero por el final de la historia, algo así como hizo García Márquez. Y el contrapunto, que son como paralelismo, esto lo hace mucho Vargas Llosa, paralelismo protagonizado por distintos personajes. Dos personajes que no se conocen y que verdaderamente hacen casi las mismas cosas y que en algún momento, ¿verdad?, van a cruzarse. Eso es algo como lo maneja mucho García Márquez. Bien, en la estructura de la trama tenemos lo que le decía, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Esta estructura dramática, que es una estructura que todavía se sigue usando, la propuso Freytag. Freytag propuso esta primera estructura, ¿no? Acá vemos la exposición, que sería este planteamiento, la exposición. Lo que llaman el Rising Action es cómo va subiendo, ¿no? La trama, cómo va subiendo. Llega a un punto que sería ese nudo, ese clímax, ¿verdad? Y luego tenemos el Falling Action, que es cuando ya va bajando, ¿no? Va bajando la novela para acercarse al de Nowen, que va a ser el final, ¿no? O sea, entonces tenemos la introducción, la subida, ¿verdad? El nudo, lo que es la caída, pero la caída, que también caída sería lo normal. Porque si nosotros este ángulo, ¿verdad?, lo ponemos a 90 grados, se precipita. Y es cuando nosotros decimos
que, oye, la novela era muy buena, o el cuento era muy bueno, o la serie de televisión era muy bueno, y de repente se perjudicó con el final, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que todavía suena, que es muy fuerte, fue la serie Juegos de Tronos. Juegos de Tronos tuvo ocho temporadas muy, muy buenas, y la última temporada fue o sea, este ángulo se cortó a 90 grados y todo el mundo salió decepcionado con el final. Bueno, esa es una cosa que tiene que manejar mucho el escritor, porque puede tener un gran proyecto, ¿verdad? Una buena serie, una buena novela, y la puede terminar en forma desastrosa por precipitarse al final. Después tenemos que, bueno, que estos finales pueden ser abiertos o cerrados, ¿no? Los abiertos son aquellos en que dejamos que el mismo lector proponga cómo fue que terminaron los protagonistas, por ejemplo, cómo terminó ese cuento, esa novela, y los cerrados que el mismo escritor pues pone ya el final exacto, ¿no? En este caso, por ejemplo, un final abierto podría ser la novela en que está basada la película El último samurái, la protagonizó Tom Cruise. La novela, el autor propone unos finales. Y por eso el narrador, que en este caso es el fotógrafo, dice, yo quiero pensar que el protagonista volvió, porque dice, algunos dicen, volvió otra vez a Estados Unidos y murió por las heridas que tenía. Otro dice que murió por las heridas que tenía en el mismo Japón. Y otro dice, que es la que dice, yo quiero pensar que él volvió a la aldea y se pudo reunir de nuevo con la muchacha. Entonces, son como tres finales que dejamos a que el lector pues lo determine con cuál se quiere quedar, ¿no? El marco espacio-temporal es el ritmo, como llevamos, lo que les decía. Yo puedo manejar en un cuento 5, 6, 7 espacios. Puedo manejar el tiempo, ¿verdad? Que es muy importante. Está el tiempo de la historia dentro del cuento, que puede ser un cuento de un tiempo de 25 años, por ejemplo. Pero está también el tiempo del discurso de la persona. Bueno, está hablando en este momento, pero después, 10 años después. De hecho, yo utilizo esos marcos referenciales, pero 10 años después, ¿verdad? Entonces, puedo empezar por un hito que ocurrió en el 2020, y después digo, pero 10 años después ya estamos en el 2030. Todo eso es válido en un cuento, en una novela, porque yo puedo manejar el tiempo narrativo. Y el ritmo también, ¿no? El ritmo es cuando yo trato justamente de acelerar o desacelerar. Los rusos, por ejemplo, su ritmo narrativo siempre son lentos, porque ellos trabajan mucho el diálogo de reflexión. En cambio, por ejemplo, los americanos es mucho más rápido, ¿no? Los sudamericanos trabajan mucho el diálogo de expectación, o sea, una descripción de un paisaje, ¿verdad? Entonces eso tarda mucho. Entonces el ritmo tiene que ver con la duración que yo le dé justamente, por ejemplo, a la escena, qué figuras literarias voy a utilizar para magnificar, por ejemplo, una escena. Entonces yo puedo usar figuras literarias como, por ejemplo, aumentar esas montañas, eran superiores al Everest. Y en Sudamérica la montaña, la Aconcagua, es más grande que el Himalaya. Entonces, bueno, es eso, poco hablar, ¿no? De ese tipo de cosas. Y también utilizar estas figuras para magnificar o para minimizar. Puede ser para las dos cosas, ¿no? También en el ritmo narrativo yo me tengo que preocupar mucho por la sintaxis y por los tiempos verbales. La sintaxis es la estructura, ¿verdad? Cómo yo la voy a trabajar. Por ejemplo, Borges en la sintaxis usa estructuras bastante complicadas, por eso es que hay que leer y releer los cuentos de él. Los tiempos verbales, en este caso los modos, ¿verdad? Si yo todo lo trabajo en presente, no puedo poner una cuestión en pasado, salvo que haga una, valga la redundancia, un marco, ¿verdad? Una especie de paréntesis, entonces me vaya al pasado, pero vuelva de nuevo a mi tiempo presente. Y lo mismo es si voy a usar el modo subjuntivo, que entonces son condicionales, entonces yo tengo que poner siempre que esas condiciones son hipotéticas.
Entonces tengo que manejarlo bien porque puedo mezclar de repente el subjuntivo, puedo mezclar un condicional con un pasado perfecto y entonces puedo tener problemas. Entonces ahí hay que, me refiero, por ejemplo, si yo digo hubiera y después digo hubiera hecho y después digo ha hecho, entonces yo estoy hablando en dos tiempos diferentes, entonces estoy mezclando y confundo al lector con eso, ¿no? Aquí un poco más que todo son los tiempos verbales, por ejemplo, ubicarlos y entonces decir cómo los voy a trabajar, ¿verdad? Los condicionales. Fíjense que acá en el condicional simple y está el condicional compuesto. Y fíjense que dice, incluso si consiguiese coger el tren, ya es una suposición, ¿verdad? No se podía evitar una reprimenda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado. O sea, yo tengo que manejar los tiempos de acorde, no mezclarlos justamente, porque eso va a confundir, primero porque va a estar mal escrito y segundo porque va a confundir al lector. Eh, bien. Bueno, después están las figuras retóricas, las figuras literarias, como les decía, que están las semánticas que tienen que ver con el significado, las sintácticas que tienen que ver con la lógica o estructura del lenguaje, y las fónicas porque son formas de decirlo, ¿no? Yo quiero terminar con esto, ¿no? Voy a poner aquí a Cortázar. Cortázar fue uno de los grandes escritores que inclusive fue el que tiene la mejor traducción de los cuentos de Poe, que se llama Narraciones Extraordinarias, lo tiene justamente Cortázar, ¿no? Y él decía esto, que a mí me parece que es bien, bien interesante. La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Esto significa que la novela, como son capítulos, ¿verdad? Es como si ustedes se imaginaran que son rounds de boxeo, ¿no? Entonces, va siempre por round y voy sumando puntos. Y finalmente, digo si ganó la novela o no. Pero el cuento tiene que ser por nocaut, porque yo el cuento no lo puedo distribuir. O sea, el cuento me lo tengo que leer, como decía Poe, en una sola sentada. Entonces, esto es justamente la diferencia en que tenemos entre una cosa y la otra. Así que bueno, yo básicamente quería comentarles esto para que tuvieran claro más o menos el trabajo de hoy. Y bueno, les voy a dejar después una tarea, un ejercicio, y nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias, hasta luego.